Pues supongo que sí. Yo sé que mi padre tenía mucho trato con los nacionalistas y que le tiraba a los nacionalistas, desde luego, pero otra cosa no puedo decir. Procuraban hablar, no estando nosotros presentes. ¿Qué te crees? ¿Que eran como ahora las cosas? No. Nosotros no nos enterábamos de la misa a la media. Primero estuvo en Alameda Recalde. Cuando estuvo el gobierno en Alameda Recalde, pues no sé, yo de lo que tenía oído entonces, pues no quería ser nadie gobernador. Y se ofreció Máximo Trincado, que era el padre de un compañero que iba a los escolapios. Os he dicho que todos los hijos iban a los escolapios. Ese, Máximo Trincado, que era muy izquierdista, iba a dar un mitin. Y una amiga de mi hermana, que precisamente se ha muerto hace poco, la mayor, Clara Alburru, tenía un novio reciente. Y ese novio pues era comunista. Y ella pues estaba muy picada porque no quería que fuera comunista. Y bueno, fue a oír el mitin que iba a dar el gobernador, y en Alameda Recalde, pues allí la gente pues así, ¿no? Para oír el mitin. Y iba también el novio de Clara, un bendito hombre a más no poder. Fue a oírle. Y ella le dijo: oye, ¿se puede saber dónde has estado? Dice: he estado oyendo el mitin de Trincado. A ver qué decía. Ya hemos terminado, ¿eh? O la República o yo. Ay, por Dios. Como sigas otra vez diciendo que los mítines, hemos terminado, ¿eh? O sea que se acabó. Le puso ya, pero bien plantada. Pues ahí se acabó todo. O sea, siguió con ella, un bendito marido ha tenido, buenísimo, a más no poder, tiene un hijo salesiano, tiene 2 hijos, uno casado y el otro es salesiano, pero un hombre mejor no se puede ser. Y era un republicano, era un comunista, pues era malísimo, porque ser comunista era malísimo, ¿eh? Sí. Y la buena de Clara le plantó: o con los comunistas o conmigo, se acabó. Ella de ideas no eran metidos, pero era muy nacionalista, no eran metidos en político, pero era de ir a misa y todas esas cosas. Entonces desde entonces con el novio iba a misa. A ver, si le iba a perdonar al novio que no iba a ir a misa, ¿de qué? ¿Bombardeos? Claro que sí. La plaza de Jado casi desapareció del bombardeo. Íbamos nosotros allí a escondernos en la casa que hace esquina de Colón de Larrategui a la calle Henao, porque había sótano, las carboneras allí, para refugiarnos de las bombas. Cuando llegamos a Jado, empezaron las bombas corriendo otra vez a casa. Y cuando llegamos al portal estalló una que pa' qué, vaya sustos que nos pegamos. Mana, Dolo, se escondía debajo de la cama, porque decía que debajo de la cama era seguro. Y qué risa aquel día que se escondió debajo de la cama y decía que debajo de la cama era seguro. Y salimos y en Colón de Larrategui hasta el suelo habían tirado la casa, las bombas, porque estuvieron allí, echaron en los Escolapios, que hacía patio con nuestra casa, echaron bombas también en el colegio de los Escolapios, porque había cárcel. Y bueno, estaba José Antonio Aguirre, en el Hotel Cartol estaba. Yo me acuerdo cuando entraron las tropas nacionales. Y ahí estuvo de traductor el padre de unas amigas nuestras, Isusquiza, porque era profesor de idiomas. Solía coger los periódicos del otro bando, porque mira, resulta que Bernardino, el que os he dicho de Zarauz, como estaba también en el gobierno, traía a casa los periódicos de San Sebastián, sobre todo de San Sebastián, pero también de otras partes, porque claro, el gobierno tenía de todas partes los periódicos. Yo los llevaba a casa, se los llevaba a mi padre. Y estábamos enterados de lo que empezaba en el otro bando. Porque claro, cogía, no me acuerdo ahora uno, sé que era esto como es el Diario Vasco, otro me parece que era no sé si La Voz, eran de San Sebastián. Y llevaba los periódicos y estábamos, claro, en secreto, eso era secreto total, no lo supo nunca nadie. Porque mi padre los leía y luego los quemaba. Decía que, bueno, lo primero que dijo cuando bajamos aquel día de Arraiz, del monte, dijo: si esto no se acaba en 3 o 4 meses, tenemos una guerra civil para años. Y acertó, mira, levantó la madera del suelo, metió latas de conservas en todas castas, todo lo que se podía, llevó a casa sacos de harina, de azúcar, de todo. Y luego se pasaba al otro bando y compraba cosas y traía, y le seguían. Cuando llegaba, entonces había que ir por el tren de Achuri, él iba a Guipúzcoa, y solía ir a Mondragón, iba a esos sitios. Y luego los milicianos, que estaban en la puerta, en Achuri, de la estación, le seguían,
Pero él, como Bilbao se los conocía muy bien, les andaba así, y para ir a la calle Los Hierros iba hasta el ayuntamiento, de allí se metía por el puente del ayuntamiento, luego por Ibáñez de Bilbao hacía todos, y al fin le perdían para quitarle, porque le seguían para quitarle. Y luego iba a caseríos, hizo una caja, que ha existido muchos años en nuestra casa, de una docena de huevos para poner las bandejas encima, de esas que se hacen ahora, pero de 12, y llevaba a un caserío, y cuando se la llenaban, pagaba bien pagado, porque entonces se aprovechaban de todo, y compró también un molino eléctrico de no sé cómo, y llevó a otro caserío, y molían harina, y así le vendían la harina, y luego cuando la guerra les regaló el molino, y nos traía harina para poder hacer pan. Y una vez que dice que venía con 2 panes, le siguieron por todo el Arenal y por toda la Gran Vía y todo, le siguieron para quitarle los panes, los milicianos, los que hacían de soldados, los milicianos con el pañuelito rojo. En la Gran Vía, que había, claro, no los cafés que están ahora, eran otros cafés, pues a lo mejor recibían achicoria o lo que sea, y servían tazas de achicoria, si en vez de un café, una de achicoria. Y solía haber en la calle colas para tomar la chicoria. Para tomar la chicoria. Nosotros no tuvimos nunca, jamás. Algarrobas. Porque mi padre se las apañaba como sea y traía de todo a casa. Así que cuando entraron los nacionales, la gente que entró estaban gordos. Y en Bilbao todos esqueletos, la mayoría. Sí, hubo hambre, sí, nosotros no. Hay que decir la verdad, porque mi padre se empeñaba, traía, decían que nos arruinemos. Y aquí no va a faltar. Mientras yo pueda, todo. Se llevaba igual un saco de 100 kilos de patatas, todo. Sí. Pero hubo muchas necesidades, sí.